Buenas tardes. Hoy comenzamos nuestro curso que se llama Es tiempo de tratar con Dios. Van a ver que esta frase la menciona Teresa en su libro Camino de Perfección. Y pues aquí a mí me inspiró poner una foto del mundo que vamos a poner en oración. Vamos a llevar a nuestro mundo. Bueno, no es una foto, es una ilustración, pero es una ilustración del mundo que vamos a llevar a la oración. Y bienvenidos todos, bienvenidos a este curso donde nuestra maestra es Santa Teresa de Jesús. Yo les voy a ir compartiendo algo de sus enseñanzas. Y el libro en el que está basado este curso es el libro de Camino de Perfección. Es el segundo libro que escribe Santa Teresa. Ella lo escribe para enseñar a sus monjas a orar y a vivir en comunidad. Del lado izquierdo pueden ver el manuscrito de Camino de Perfección, el que se llama Manuscrito de Valladolid, porque está en el convento de las Carmelitas Descalzas de Valladolid. Pero este libro para Santa Teresa fue tan importante que buscó mucho que se publicara. Fue el único libro que ella sí quería que se publicara, que se imprimiera, porque quienes han tomado cursos conmigo saben que les cuento que Santa Teresa pues está en la época en la que empieza a difundirse la imprenta, pero ella todavía sus libros los escribe a mano y las primeras copias de sus libros son copias manuscritas. Entonces, los libros que ella escribe se llaman autógrafos porque los escribe ella con su propia mano y los manuscritos pueden ser copias de esos originales o manuscritos autógrafos. Pero en el caso de Camino de Perfección, ella sí quería que este libro se imprimiera y el obispo de Évora, una ciudad de Portugal, estaba muy interesado porque este obispo consultaba a Santa Teresa para aprender acerca de la oración. Fíjense que ella tuvo muchas personas que acudieron a ella de diferentes, o sea, obispos, monjas, laicos, personas del camino. Santa Teresa fue su acompañante espiritual, su maestra de oración. Y en el libro, este libro de Camino de Perfección, habla de cómo debemos ser los orantes, principalmente habla de la práctica de la virtud. De los libros, algunos de los temas que trata en este libro, explica de dónde nace este primer convento que ella funda, San José de Ávila, cómo nace esta primera comunidad y cómo es la vida en comunidad y cuáles son las virtudes necesarias para orar. Y más adelante nos va a explicar de una manera muy como con mucho detalle cómo meditar el Padre Nuestro, le dedica muchos capítulos para que podamos rezar esta oración con mucha conciencia y acceder a una oración más contemplativa con ayuda del Padre Nuestro. Entonces, pues el hecho de que Teresa fuera monja no quiere decir que vive fuera de la realidad o que vive pues en la evasión, sino que ella estaba muy atenta a lo que sucedía en su época. La oración no la saca del mundo, sino que la compromete con él. En el libro de Camino de Perfección específicamente habla de lo que le dolían las guerras de religión. Santa Teresa es una monja del siglo XVI y es una época en la que hay muchas guerras entre protestantes y católicos, especialmente en Francia, en Suiza, en Alemania, y eso es algo que le causa mucho dolor y se compromete con esta causa desde su ser una mujer eh, consagrada como religiosa. En el libro de las fundaciones toca otro tema que también le dolía o le causaba preocupación, que es que pues los nuevos continentes descubiertos, especialmente América, hay personas que no conocen a Dios y ella dice que le gustaría muchísimo ser misionera. Entonces, como no puede ser misionera, ora por los misioneros. Entonces, ella se sabe parte de la iglesia
Y esto no es como un concepto, algo lejano y abstracto, sino es ser una amiga incondicional de Jesús que está comprometida con Él en la construcción del reino de Dios. Y es a lo que ella nos invita, a que vivamos nuestro ser iglesia de una forma comprometida, de una forma vital, vivificante. Ay, perdón, hay una persona que no está pudiendo entrar y le voy a mandar el código porque entonces, bueno, pues el tiempo de Teresa es el tiempo en el que la imprenta está, pues, muy recién descubierta o muy recién descubierta, no sé si descubierta, sino más bien difundida, ¿no? Porque ya ahora sabemos que no la inventó Gutenberg, o sea, Gutenberg, eh, la empezó a difundir y a usar, pero, pues, la imprenta realmente la inventaron los chinos. Es el mundo en el que está muy reciente el descubrimiento de América y también el tiempo en el que están las guerras de religión, que les llama Teresa, las guerras entre protestantes y católicos. Esos son los tiempos de Teresa. Y los tiempos nuestros, pues, pues aquí les puse un dibujito de cuáles son los tiempos que estamos viviendo, que también tienen su dificultad, son tiempos que también nos hacen hablar con Dios, ¿no? Estamos a prácticamente, bueno, a casi 5 siglos de que Santa Teresa escribió este libro, pero van a ver que muchas de sus enseñanzas nos pueden ayudar para hablar con Dios en este tiempo. Una de las cosas que habla Santa Teresa en este libro es cómo ser humildes y aceptar nuestra propia verdad. Y aquí les puse una foto de la sinagoga de Cafarnaúm. La sinagoga de Cafarnaúm se hablaba de ella en el Evangelio del día de ayer, que había un endemoniado en la sinagoga cuando Jesús está explicando la enseñanza de la lectura que acaban de hacer en la sinagoga de Cafarnaúm, que es esta ciudad a la orilla del lago de Galilea, donde él se va a vivir cuando hace su vida pública. Y estando en la sinagoga, que estas son las ruinas de la sinagoga de Cafarnaúm, una persona, un endemoniado, le dice que ya sabe quién es, que es el santo de Dios, ¿no? Y entonces Jesús expulsa el demonio de esta persona y la persona queda curada. En el día de ayer, en una explicación que yo veía de esta lectura, me llamó la atención que decía, y es por lo que la traigo a colación, decía el padre que estaba explicando este pasaje del Evangelio, que muchas veces nuestra devoción trata de tapar nuestra realidad y usamos la espiritualidad como una forma de escapar de nuestra verdad. Entonces dice, pues piensen en este endemoniado. Él estaba en la sinagoga, como muchas veces nosotros vamos a la iglesia para huir de nuestra propia verdad, pero en realidad en la oración, y lo dice también Santa Teresa en las moradas y lo dice en el camino de perfección, en la oración podemos con humildad contactar con nuestra realidad y contactar con lo que uno de los temas que ella dice que va a tratar en el camino de perfección. Dice, pienso poner algunos remedios para algunas tentaciones menudas que pone el demonio que, por serlo tanto, por ventura no hacen caso de ellas. No diré cosa que en mí o por verla en otras no tenga por experiencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué quiere Santa Teresa tratar de esto? Porque muchas veces nosotros, que ya estamos interesados en seguir un camino espiritual, ya quizá sabemos mucho del Evangelio, de la Biblia, hacemos oración, pero las cosas menudas que muchas veces, con las que muchas veces tropezamos, tienen que ver con algo que se llama el ego. O sea, como que muchas veces, si
no perdonamos, si no sabemos reconocer cuando nos equivocamos, si no sabemos tender la mano a alguien, si juzgamos a los demás, pues en realidad quien está hablando ahí es nuestro ego, que está siendo más grande que el amor. Esas son las tentaciones menudas. No es que nosotros queramos matar a alguien o robar o mentir descaradamente o faltar a Dios, ¿no? Ofender a Dios, pero caemos en la trampa de nuestro propio ego. Y de eso va a hablar mucho Santa Teresa con el lenguaje de su época en el camino de perfección. La humildad es una de las virtudes que nos ayudará a orar con mayor conciencia, con mayor verdad. Y como les decía, Santa Teresa ora su realidad. En el capítulo 1 del Camino de Perfección nos dice que cuando ve lo que está sucediendo, esa realidad la lleva a su interioridad y dice, en este tiempo vinieron a mí noticia de los daños de Francia y el estrago que habían hecho estos luteranos. ¿Cuál era el estrago que habían hecho los luteranos? Pues los luteranos que lo que pasaba es que para destruir las iglesias católicas trataban de abrir los sagrarios, ¿no? Y entonces faltar al Santísimo Sacramento. Y eso Santa Teresa se va enterando y eso le causa mucho pesar, le duele que haya estas guerras de religión, que haya personas que pues humillan la presencia de Cristo en el sacramento, que mancillan la presencia de Cristo en el sacramento. Entonces, ella, como les decía, está desde su convento, pero bien informada de lo que está pasando. Y eso la conmueve. Entonces, ella busca información, está enterada de lo que sucede y el espíritu mueve su corazón hacia la compasión, la conmueve y dice en ese mismo capítulo, dice, diome gran fatiga, lloraba con el Señor. Entonces, lo que sucede en el mundo no la deja fría, no piensa, pues eso pasa en otro país, eso no toca, eso no me toca a mí, sino que ella se conmueve y se deja tocar por lo que sucede. No vive la oración como una evasión de decir, ay, bueno, pues ya rezo por estos luteranos y no me importa, sino toca su corazón y lo lleva a la oración. Dice, la pena la lleva a la oración, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Y lo lleva después al hacer. El hecho de orar pues no se queda como que, bueno, pues ya se lo encargué a Dios y yo no hago nada, sino que ve qué puede hacer ella. Ella es una monja, vive en Castilla, no vive en Francia, no hace algo que no corresponda a su realidad, no dice, bueno, pues entonces ya me voy a ir a Francia como soldado, ¿no? O sea, eso no sería real. Ella desde su realidad piensa qué puede hacer y no se repliega sobre sí misma, sino tiene, aquí dice, no se repliega estérilmente sobre sí misma. Al contrario, su experiencia de Dios enciende en ella vivos deseos de ayudar al Señor, lo que la motiva a pasar a la oración. Toda mi ansia era y aún es, pues que tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que esos fueren buenos. Determiné hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese. Entonces, antes de querer Santa Teresa transformar a los luteranos o a cualquier otra persona, primero trabaja en su propia transformación. Su lógica es que, bueno, ya que Jesús tiene tan pocos buenos amigos, ella quiere ser una buena amiga de Jesús. ¿Y cómo puede hacerlo?
pues dice, me determiné a seguir los consejos evangélicos lo mejor que yo pudiese. Y esta frase, consejos evangélicos, pues de repente podemos decir, bueno, ¿y dónde están esos consejos evangélicos, no? Bueno, los consejos evangélicos es principalmente el mandamiento del amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos a Jesús actuando de acuerdo a este mandamiento cuando sana a los enfermos, cuando multiplica los panes, cuando tiene compasión de las personas que son marginadas, como los publicanos, como las mujeres, como la mujer adúltera, de los enfermos. Entonces, Santa Teresa lo que hace, y esto es importante, no juzga a los demás, no se da cuenta de lo que está sucediendo, pero antes de ponerse ella como ejemplo, como maestra o de hacer cualquier otra cosa, va por su propia transformación. Y esta invitación es la invitación que nos hace en este libro, ¿no? Toda mi ansia era, y aún es, pues que tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que esos fuesen buenos. Por eso escribe el libro de Camino de Perfección, porque quiere que Jesús tenga buenos amigos. Y por eso este libro sigue siendo vigente, porque nosotros en este tiempo en el que es muy fácil decir, ay, claro, se contagió porque no se cuidaba, ay, claro, se contagió porque, pues sí, es que ahí en esa casa no se saben lavar las manos. O hablando del COVID, ¿no? Pero de muchas otras cosas también con mucha libertad hacemos juicios. Santa Teresa ve la realidad, pero no hace juicios. Ella lo que dice es, yo lo que quiero es ayudar a Jesús. ¿Y cómo voy a ayudar a Jesús? Siguiendo yo los consejos del Evangelio. Y de ahí vendrá todo lo que sigue. O sea, esa es la primera transformación de Santa Teresa. Seguir ella los consejos del Evangelio lo mejor que pueda. De ese compromiso que ella hace, surgirá todo lo demás. Surge la pequeña comunidad orante que funda con sus amigas y con sus parientas en el convento de la Encarnación, y después el primer convento, San José de Ávila, y después el collar de conventos que funda a lo largo de España, 17 conventos de monjas y 2 de frailes, pero todo nace de su humildad, de saber que primero, antes de señalar a otro, tiene que ella ser la verdadera amiga de Jesús siguiendo los consejos del Evangelio. Y esa pues es la invitación a nosotros. Y después de esto, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces decimos, bueno, yo sí quiero transformarme, voy a practicar la humildad o voy a practicar el mandamiento del amor o voy a vivir con más sencillez, y al día siguiente pues nos equivocamos, ¿no? Y al día siguiente ya nos peleamos con alguien y al día siguiente nuestro ego es más importante que este deseo que tenemos de ser unas personas más amables o más generosas. Y entonces, pues Santa Teresa, además de determinarse a ser, se determina a confiar. Sabe que ella no puede hacerlo todo, especialmente en el libro de la vida nos lo cuenta, ¿no? Que hasta que no dejó de confiar solo en ella misma y se confió del todo a Dios, pudo realmente tener oración, pudo realmente cambiar. Entonces, sabe que es importante desearlo, sabe que es importante determinarse, tomar una decisión y disponerse, que es estar abierta al cambio, al proceso. Pero para poder vivir en perfección evangélica y comunicarla necesita confiar en Dios, que nunca falta de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo. Entonces, si tú estás interesado en tu propia transformación, si tú estás interesado en aprender a orar con mayor profundidad, con mayor intimidad con Dios, tienes que, además de determinarte a tu propio proceso, confiar en que Dios es el más interesado.
En el curso pasado platicábamos también de que si nosotros buscamos a Dios, mucho más Dios nos está buscando, ¿verdad? Que dice San Juan de la Cruz, si el alma busca a Dios, cuánto más la busca su amado a ella. Entonces, Dios es el que nos busca primero, Dios está deseoso de esta amistad y nos invita Santa Teresa a confiar en este proceso. Entonces, yo te invito a que veas cómo es este proceso de nuevo, ver la realidad, dejar que la realidad nos toque el corazón, que es conmover, llevar la realidad a la oración, determinarnos a hacer algo, aunque sea pequeño, aunque sea poquito, de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio y confiar. Y pues lo puse como un círculo porque pues es un proceso que se repite todos los días, ¿no? Un día será una realidad, otro día otra. Y bueno, ya tenemos esta realidad de la pandemia, ya es un año, ya se cumplió un año de que hicieron la sopita de murciélago, ¿no? Entonces, pues bueno, es una realidad que ha estado presente y que va a seguir por más tiempo y que Dios nos invita por medio de esto a entrar en diálogo con Él de diferentes maneras, ya sea orando por los enfermos, orando por las personas que están atendiendo a los enfermos, por las personas que sufren porque están solas, por las personas que han perdido su trabajo. Muchas realidades están presentes en esta pandemia del COVID. No es nada más el virus, es todo lo que sigue, ¿no? Todas las consecuencias de la enfermedad. Entonces yo te invito a, a que hagamos oración con nuestra realidad. Y te voy a invitar ahorita a que cierres tus ojos. Vamos a hacer un momento de oración. Te invito a que cierres tus ojos y contactes con tu respiración. Respira profundamente y suelta el aire con suavidad. La respiración nos ayuda a contactar con el momento presente y el momento presente es el momento ideal para recibir la gracia de Dios, la gracia de su presencia. Sigue una sola respiración desde que inhalas, profundizas, exhalas a tu propio ritmo y si te distraes, regresas de nuevo a tu respiración. El maestro de vida cristiana es Jesús. Santa Teresa nos lleva a Él. Visualiza en tu interior a Jesús que te habita. Tú eres morada del Señor. Él está siempre contigo. Santa Teresa nos da un consejo para mantenernos en la oración y nos dice, mira que te mira. Déjate mirar por Jesús
y cruza tu mirada con la suya. Míralo tú también a él. Sus ojos comunican interés, amor, ternura. Y ahora, frente a Jesús, dile que quieres mostrarle tu realidad. ¿Cuál es hoy la realidad tuya, personal, de tu familia, de tu ciudad? ¿Qué hay a tu alrededor? Muéstrale a Jesús tu realidad, especialmente lo que te conmueve y te hace llorar. Con tus propias palabras o sin palabras, simplemente recordando imágenes, muéstraselas a Jesús. ¿Hay algo que te sientas invitada a hacer? Desde quien tú eres y en donde tú estás, ¿qué podrías hacer para aliviar esta situación? No importa que sea algo pequeño. Como dice Santa Teresa, me determiné a hacer eso poquito que era en mí. Dios junta nuestros poquitos, aunque hagamos algo pequeño, Él lo toma en cuenta. Dialoga con Jesús acerca de lo que Él piensa que podrías hacer. ¿Dónde podrías poner un poquito de amor en esta realidad que tú estás orando? Abre tu corazón a la gracia de Dios con confianza. Cuando nosotros
queremos colaborar con Dios de manera humilde y auténtica, Dios nos da la forma, nos da los medios, nos fortalece. Con cada respiración puedes decir: Jesús, pongo mi confianza en ti. Jesús, pongo mi confianza en ti. Jesús, pongo mi confianza en ti. La humildad es reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios. Dios nos invita a ser sus colaboradores para la construcción del reino, aunque podamos solamente hacer cosas pequeñitas, aunque comencemos con nuestra propia transformación. Si eso es lo que tú puedes hacer hoy, trabajar en tu proceso, ser un poco más amable, más alegre, escuchar a quien lo necesita. Hazlo por Dios. Lo poquito que puedas hacer, hazlo para agradar a Dios. Y Dios hará cosas mucho más grandes. Confía en su poder. Nos dice Santa Teresa, no hay poder contra su poder. Nuestro Dios es el Señor del universo. Y siendo el Señor del universo, quiere ser tu amigo, quiere que confíes en Él. Quiere invitarte a colaborar en su obra de salvación. Oh hermanos míos en Cristo, ayúdenme a suplicar por la Iglesia al Señor, que para esto nos juntó aquí. Este es nuestro llamamiento. Estos han de ser nuestros negocios. Estos nuestros deseos. No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Como iglesia, oremos también hoy por la iglesia, por las intenciones del Papa,
por todos los creyentes, porque realmente podamos mostrar el rostro de Cristo en nuestros ambientes. Y pidamos por todas las personas enfermas de COVID y de otras enfermedades. Sintamos su dolor y su esperanza, su dolor por la enfermedad y su esperanza por la curación. Oremos por el personal sanitario. Pidamos que el Señor fortalezca a nuestros médicos, enfermeros y enfermeras, camilleros, laboratoristas, todas las personas que laboran en los hospitales. Vamos a rodearlas del amor de Dios. Pidamos también por quienes tienen carencias, carencias económicas, carencias de afecto, pérdida de sentido de vida en esta pandemia. Recuerda que Jesús nos dice que cuando hay dos o más personas reunidas en su nombre, Él está en medio de ellos. Jesús está al centro de nuestra comunidad hoy. Pidámosle con fe por todas las personas que sufren. Y te invito a que hagas una respiración profunda y agradezcas a Dios los buenos deseos, pensamientos y propósitos que ha puesto en tu corazón. Si a veces a ti te cuesta confiar en Dios, no te preocupes porque Dios confía en ti. Dios siempre confía en nosotros y te ama. Y como parte de tu oración, piensa en una acción concreta, aunque sea muy pequeñita, que puedes hacer por Dios esta semana. Y escríbela ahí en tu cuaderno. ¿Qué puedes hacer? ¿Con qué medios cuentas? ¿Y cuál es el pequeño cambio que esa acción va a generar?
Y vuelve a respirar. Mm, Y poco a poco ve regresando a nuestra clase. Si no has escrito algo de lo que surgió en la oración, puedes hacerlo en este momento, en tu cuaderno, en una tarjetita. Escribe algo a lo que Dios te está invitando en este momento. Y si quieres saber más de este tema, te recomiendo leer el capítulo 1 del libro Camino de Perfección que escribió Santa Teresa. Es un capítulo muy breve, son 2 hojitas que hablan de este proceso de discernimiento que ella hace. El libro que yo escribí con el padre Enrique Castro, El amor nos hará apresurar los pasos, la ficha número 1, ahí explico también este proceso de discernimiento. Y bueno, aquí voy a parar la grabación.